Ola, moi bones a todos e a todos, bien llegados. E a fallaivos nesta nova ferramenta que vamos a utilizar aquí en Alderiques. Neste caso vamos utilizar este Instagram en directo para que vayáis viendo, vamos de ir facendo delles entrevistas, contactando con xente un pouco pola nosa aportación para esta andancia que estamos careciendo. Veo ya que estáis xuniéndose de ella xente. Neste caso, güey, la entrevista o la xente con la que quedemos e que teníamos preparada allí para falar, como nos venimos diciendo en nuestras redes, un tema que entamó la Academia del Cine Asturiano. En unos intres vamos a esperar un poquitín más. Vamos a contactar con Pablo Quiroga Prendes, que como sabéis este cineasta, productor, col que vamos falar un pouco de lo que é este tema de este filmes de cuarentena, que é unha escolleta de películas del cine asturiano para estos días de aislamiento, un escases, bueno, y también una iniciativa perguapa por esta evolución que tenemos con esto que estamos careciendo, esta andancia del coronavirus, y desde aquí también queríamos, desde Aldriques, saludavos y mandamos todo el puxo y la fuerza para ver cómo vais pasando estos días. Y bueno, la nuestra, digamos, pequeñuca aportación, pues de alguna manera, pues ofertamos estas entrevistas que vos estamos diciendo en el aspecto de ir falando con xente. Davosles gracias a todos los que vos estáis xuniendo. Vamos a ir saludando a la xente y que se va xuniendo a esta iniciativa, a este nuevo, digamos, esta nueva herramienta que estamos utilizando en Alderiques. Vamos a intentar ya contactar con la persona, con este caso, con la xente de la Academia del Cine Asturiano, para falar de esta iniciativa de filmes de cuarentena, esta escolleta de películas. Después, inclusive vamos a intentar que lo veáis na pantalla de nuestro ordenador. Vamos a contactar con Pablo Quiroga, que nos puede atender, y así falamos con él un poquitín de esta iniciativa tan guapa que, bueno, nos parece pero interesante, pues estos días de aislamiento, a ver si podemos contactar con él. Y como vos decíamos, bueno, y una ocasión pero guapa, parecnos, de conocer producciones asturianas, ¿no? Y es muy guapo. Mira, parece que ya tenemos por ahí a Pablo Quiroga Prendes. Pablo, siéntenos. No, venga, ahí. Uepa, que se cae por ahí el móvil. Estaba explicando yo antes de esto, dáteles más fondos de gracias a Pablo por estar en Alderiques en esta primera experiencia que estamos haciendo del Instagram en directo. A lo primero, ¿cómo te encuentres? ¿Cómo lleves este tema de aislamiento? Y como digo, agradecerte que te has con nos. Bien, cambiando un poquillín las rutinas diarias y tomando otras rutinas que ya son demasiado rutinarias. Sí, porque no estamos muy avezados a estar tanto tiempo en casa, ¿no? Y sobre todo trancados en casa, ¿no? Claro, está muy bien quedar en casa cuando te apetece, un poquillín, pero estar ahí confinados y obligados, pues bueno, al final resulta ser un poquillín duro, aunque vas haciendo de ellas cosas. Y yo con mi profesión de maestro, bueno, estoy todo el día aquí preparando más materiales para los críos y demás, pero bueno, siempre que se agradecería un poquillín de paseo y un poquillín de mar, de ver un poco la mar también. Claro, y aparte estos días yo pienso que la gente va a costar un poco más eso de que no estamos utilizando ese hashtag de quedáis en casa, porque de alguna manera cuando sale el sol, pues, y bueno, tú que vives a la vera mar, yo en este caso nos vivimos en lo que llega a ver a la montaña, pero también sales y ves la montaña y no puedes, bueno, pues yo que hago más actividades, por ejemplo, relacionadas con la bicicleta y eso, pues que parece que te estás como amarrado en casa, ¿eh? Claro,
Claro, claro, agradece un poquillín eso, la variedad, porque al final, claro, estás ahí en un recinto cerrado y bueno, limítate todo, para todo. Pablo, decíamos, estamos hablando contigo porque Mm. perteneces a lo que esa, digamos, eso que se entamó de la Academia del Cine Asturiano y de Alderiques queríamos entamar esta nueva experiencia. Queremos darles gracias a la gente que se está uniendo. Si vos apetece, podéis mandar una entruga para Pablo. Como decíamos, pues Pablo Quiroga Aprendes, conocéislo. Y teníamos muchas ganas de Alderiques, pues aprovechando la andancia que estamos careciendo, pues vamos a intentar gestionar, contactar con de ella siente para ver cómo se encuentra, que yo lo primero, lo más importante es la salud, y después hablar, en este caso, esta escolleta de películas que están disponibles en la vuestra web, que y el tema este de filmes de cuarentena. A lo primero, nos saluda nos Asturias 9, hola, dignos ahí también. Digo que agradecemos en forma que estés conectando, pero a lo primero, Pablo, aprovechando que estás con nos, Sí. cuéntanos un poquitín para la gente a lo mejor que no tuviera o que no agarrara la noticia, ¿cómo surge esto de la Academia del Cine Asturiano o qué es la Academia del Cine Asturiano? Bueno, va un par de años que entabamos con esta aventura de la Academia del Cine Asturiano y un lugar donde al encontrarnos toda la xente que traballamos neste sector cinematográfico. Técnicos, actores, actrices, directores, directoras, productores, productoras, un poquillín de todo. Queríamos que fuera un sitio donde encontrase, o reencontrase más bien, y de donde entamará a crecer como sector y como industria. Entamará a crecer y a mejorar también les producciones que se faen en Asturias. Todo esto ñaz después de una iniciativa del Festival Internacional de Cine de Xixón, que fueron los Industry Days de Asturias, donde tuvimos oportunidad de volver a ponernos cara después de mucho tiempo, la gente que nos dedicábamos a ello en mayor o menor medida. Están mandándonos, ya que estoy fijándome, esto como y una herramienta muy nueva, te mandan un saludo desde Colombia, dicen, gracias por la escolleta tan guapa de filmes, nos lo manda, Muchas bueno, gracias a vosotros por sí. pasaros por la web y velos. Claro, vamos a decir, bueno, o sea, ya Kiel 91067 que pone unos nombres que son muy complicados de Bueno, decir. Pablo, lo que decíamos, y después la segunda entruga para explicar un poquitín lo que era la Academia del Cine Asturiano, tenéis una web, academialcineasturiano.com. Después voy a intentar dar la vuelta a la pantalla porque estoy, digamos, esto permítenos, si tengo el ordenador, la pantalla del ordenador detrás justo de lo que es el móvil, pero después, lo que es más de recién, ¿cómo surge la idea de hacer este filmes de cuarentena, esta escolleta de películas de cine asturiano? bueno, viendo un poquillín también les iniciatives, otras iniciativas culturales que había en todo el mundo, de llevar a la xente entretenimiento a les cases, pues pensamos que ya era un buen momento para ofertarles, no solo como herramienta de entretenimiento, sino también para nosotros ya era interesante para que conocieran les obres de la xente que está trabajando aquí, que muchas veces aquí en Asturias son poco conocidos y son más conocidos en otros sitios, y que muchas veces también es muy difícil de ver estos trabajos fuera del circuito de festivales, sobre todo. Claro. Claro, y eso de alguna manera fue lo que. Y aparte, bueno, lo que tenemos de Alderiques también, aprovechando esta primera experiencia del Instagram en directo, lo que tenemos que decir a la gente es que, como ponemos el hashtag que estamos utilizando en Alderiques, que queden en casa, ¿no? Que queden ahí en casa a ver estas películas. Y es súper importante, ¿no? Parece que ahora. Estamos ahí en ese momento, falase, bueno, de esa curva famosa, bueno, yo son los contagios, bueno, que parece ser que va a ser la cosa, pero que en estos días es súper importante vos utilizasteis varios hashtags, queda en casa, quédate en casa, queda en tu casa, bueno, quiero decir que todo esto bien porque hay que quedar en casa, ¿eh? Claro, claro, y una cosa necesaria ahora mismo, concienciar a la gente, que yo creo que ya está concienciado, aunque
estabas falando antes del ciclismo, tú sabes que después de una cuesta, de una yomba, non sabes tampouco lo que vai haber despois, se vai haber outra yomba mucho maior ou non, ou baixamos ya a la meta, que é lo que queremos. Entonces, vamos mantenernos, vamos a aguantar estos que nos queden, un montón de días más todavía. Bueno, en principio decían que sí, el gobierno está falando que por lo menos lo que lle trancas en casa, dicen que deben abrirlo el día sábado 11 de abril, que cumpliría en susto, bueno, casi que un mes, ¿no? Sí, bueno, veremos, pero eso, y es importante quedarse en casa y hacer lo que están diciéndonos las autoridades sanitarias, sobre todo. Tener unos costumes o agarrar unos costumes nuevos de ir a mercar una vez por semana, de sacar la basura en vez de todos los días o 2 veces al día, pues intentar acumular un puñín y sacarla. Y bueno, tener todo ese poquitín de tiempo fuera para no contaminar a nosotros, no contaminar y bueno, que esa curva sea de verdad plana. Sí, y aparte eso es súper importante. Vamos a intentar, tengo la aquí abierta en el ordenador, vamos a ver si se ve un poquitín, voy a mirar la cámara, vamos a ver ahora. Ahí la tenemos, ¿ves? Ves un poquitín, voy a intentar, a ver, vamos, pido disculpas porque vamos a ver un poquitín lo que lleva. Ahí tenemos la web, que tenéis lo de Filmes en Cuarentena, y después, bueno, vemos cómo vas. Si quieres ir, estás viéndola, ¿no, Pablo? Si quieres ir comentando. Sí, no, espera, abrola yo aquí también. Sí, pero bueno, que vamos a enseñarla a la siguiente a través de... Vale, sí. Vemos ahí, bueno, la escollecha un poquillín, tamamos con un largometraje de ficción, el primero que se hizo en lengua asturiana, que es el de Bernabé, de Pablo Casanueva. Sí. Después pasamos también a una riestra ahí de curtiometrajes que tuvieron casi todos curtiometrajes también que en castellano y en lengua asturiana. Sí. En ambos tenemos curtiometrajes como Propiedad Privada de Ángeles Muñiz Cachón, que tuvo nominada al Goya por este curtiometraje, y vemos un poquito también cómo varían según los años de producción de los trabajos, las temáticas un poquillín, Claro. las calidades y cómo va evolucionando el cine asturiano. Sí, y aparte, bueno, estoy pasando así despacín para que la gente vaya viendo lo que sí comentaste, mientras la gente va viendo la situación que lo estoy pasando en la pantalla de mi ordenador. Pablo, también decís que debes ir incorporando más, digamos, más filmes a lo largo de estos días. Sí, vamos a ir metiendo, bueno, ya estamos metiendo más cosines desde que entamó. Lo último que metimos fueron un cortometraje y un documental de Eure Roces, porque también, bueno, después de los cortometrajes tienes ahí una estalla de documentales que estábamos con el primero que está na lista y Euson Kenfun, Sí. Melania Fraga en gallego asturiano. Y bueno, vemos también la importante producción de documental en Asturias, que yo creo que está trabajándose mucho y bien en este seno. Sí, mira, aquí lo tenemos, el de Melania Fraga y tal, si ponéis documentales, van viéndose, tenemos aquí esto de Sentiquina, que hiciste tú, lo de Seliquín, lo de Sentiquina, que te ha puesto por ti mismo, tal. Lo de, bueno, el astillero también, este documental tuvo pero interesante también. Que decir, hay material abondo guapo, ¿eh? Sí, hay mucho material y lo bueno es que también lleve variado, para que bueno, la gente pueda escoger, si quiere escoger, y tengan un poquillín de todo en eso. Y esto, bueno, nosotros, como te decía, hay una propuesta más de las que se están haciendo. Prestaba, por ejemplo, mencionar otras propuestas, como la de una que salió del festival Avilés Acción, que llámase Confinacción Fest.
que lle un certamen de curtimetraxes online, ¿Mm? donde hay que mandar una pieza de 3 minutos máximo y para estos días. Y bueno, y interesante. Y además, güey mesmo, por ejemplo, también Laboral Cinemateca anunció que pone en marcha otro proyecto similar a este, que voy a revisarlo, a ver, Laboral Cinemateca en Casa, Sí. donde van proyectar en abierto 4 largometrajes de Elisa Cepedal, de Tito Montero, de Marcos Merino y de Ramón Gisbande, y también de ellos curtiometrajes asturianos, que parece muy interesante que por fin se vean en la red y que la gente pueda disfrutar. Ya te digo, y es muy importante que la gente conozca qué es lo que se está haciendo aquí, quién es la gente que está trabajando en ello. Y bueno, esta es una iniciativa más de las que se faen y se podrían hacer. Sí, aparte en estos días tan importantes por lo que estamos careciendo, esta andancia que estamos careciendo. Lo que sí quería aprovechar, ya que estoy contigo y estamos hablando de la Academia del Cine Asturiano, hay una cuestión que llama la atención, que yo, por ejemplo, cuando ahora hay series pernomaes, el tema, por ejemplo, de Galicia y todo esto, pero vemos como en Galicia hay como una, digamos, si hacemos el símil futbolístico, como si fuera el Requesión o si fuera Mareo, que salen una montonera de actores, pues vamos a decir, pues Cristina Castaño, esta de la que se avecina, o salen, o por ejemplo ahora lo de esta serie que sacaron de narcotráfico, una Antena 3 que tuvo mucho éxito, pues una montonera de actores gallegos, pero que esos actores, si ves la historia antes en la Wikipedia, ves que muchos salieron de producciones propias de la televisión de Galicia, ¿no? Claro, aquí estamos a años luz, en verdad, de todo lo que se puede hacer. Mira, nosotros desde la academia tenemos también contacto con academias de cine a nivel peninsular, con la academia valenciana, con la andaluza, con catalana, bueno, con todas ellas. Y tenemos todos los años unos encuentros donde falamos un poquín de cómo, desde nuestro punto, desde Asturias, desde lo más pequeño de la producción cinematográfica, cómo estaban trabajando para lograr crear esa industria cinematográfica que después tanto rédito económico y social os da. Y es muy interesante el tomar la industria cinematográfica como una nueva industria que pueda generar ganancia económica y trabajo en Asturias. Y una de las cosas en las que estamos trabajando no oscuro, hay que no se está viendo, en hacer informes y preparar material para presentarlo a las instituciones y que lo vean. Tanto nosotros también como la asociación de productoras que bueno, estamos todos juntos y tirando un poquito por ello. Sí, aparte, mira, hay un comentario ahora que falen, bueno, hay algo que vamos a decir que la gente tiene muy nidio, que el papel de los medios públicos de comunicación, en este caso la televisión del Principado de Asturias, y hay gente que está reclamando en comentarios ahora mismo, Pablo, el tema, lo que yo te comentaba, como pratos combinados de la televisión de Galicia, pues ahí estaba la Cristina Castaño, la que te decía, pues el mismo, este que hace, todo no me acuerdo el nombre, pero el que fai lo de Ferro en el tema del narcotráfico. Quiero decirte que ese papel que podían jugar los medios públicos haciendo una serie, una vez proponíalo Damián Barreiro, el periodista, que decía que en vez de hacer de narcotráfico, ¿qué tipo podíamos hacer? A mí fue una idea que me pareció espectacular, porque Damián escribió libros súper interesantes, que hacía hacer una serie de una especie de Falcon Crest y Llagareros, ¿no? Es decir, pues ahí podías meter... Y aparte, Pablo, por eso queríamos esbarrumbar esa idea que se tiene, de alguna manera que también hay dentro de lo que lleva, bueno, esa precarización del deprendimiento de lengua asturiana en esas escuelas, pero que hay actores y actrices que pueden falar en asturiano como los gallegos lo faen, ¿no?
Sí, perfectamente. Pero el problema, ya te digo, el problema es de base y de no tener aquí industria y no acabar de apostar por ella. Si aquí en Asturias hubiera una industria, no digo una gran industria, digo una industria pequeñina o mediana, pues sí que podían quedar todos esos profesionales aquí en Asturias, porque la mayor parte pues tienen que marchar a un lado o para el otro. Aquí en Asturias es muy difícil vivir de la ficción, quedándote aquí. Claro. Sí, es complicado. Y lo que está comentando aquí la gente, y es verdad que TPA podría hacer más de lo que está haciendo. Una herramienta que tenemos en Asturias, que no estamos sabiendo utilizarla como deberíamos, creemos. Claro, lo que pasa es que la entruga se fai la xente y por qué no se fai eso, ¿no? Es decir, que por qué en Asturias, o sea, que muchas veces aquí en Alderiques hacemos entrevistas de todo tipo y lo que nos llama la atención es que es lo que tenemos los asturianos y las asturianas para que cueste, no sé si o los mandatarios, para que les cueste tanto y falamos de lo que digamos, producción de trabajo aquí en Asturias, ¿no? Que tampoco oye que nos sobre, porque, oye, tenemos mucho trabajo, ¿no? Pues males políticas. Claro. Políticas equivocadas muchas veces y apuestes por otro tipo de industria que da cuando no funciona. Entonces, bueno, esas apuestas, ya te digo, vamos a intentar camudales y vamos a intentar que varíen y vamos a intentar, por lo menos desde la academia, ya os digo, desde otras asociaciones, como puede ser la asociación de productores, que esto sirva para promocionar, dignificar y difundir lo que se está haciendo aquí y crear riqueza, crear industria y que aumente la calidad y la cantidad de las producciones. Poqueñina a poco, lo que tuvimos hasta ahora sabemoslo todos y todos, sabemos a dónde nos llevó, que fue a ninguna parte, pero bueno, estamos a tiempo de sobra de tirar, ¿no? por otros caminos, siempre hay tiempo. Otra de las cosas que se trabaja también, sí. Y por ejemplo la promoción que se fai de ven a rodar Asturias, sí. se fai en Fitur, se fai ahí, porque es muy interesante que vengan las grandes producciones a Asturias, que se ruede aquí, que gasten perres en catering y en hoteles, pero echamos de menos que en esas pequeñas ayudas, no tienen por qué ser económicas, que fai el Principado a través de la Field Commission, pues que haya también una lista de técnicos y técnicas con los que puedan contar esas producciones a la hora de venir. Central Lechera Asturiana, por ejemplo, fai los anuncios aquí, pero el 95% del personal que trabaja viene de fuera. Ya. Entonces, bueno, sí, mal, son cosas muy asturianas. Sí, además son cosas muy asturianas. Está entrugándonos, si este directo va a quedar guardado, que hay una persona que no funciona bien la red de Way, no vos digo a llorar porque hay una herramienta posible, vamos a trabajarla que esta entrevista completa tengáisla disponible en nuestras redes sociales, porque hay una opción que, bueno, a través de lo que ya el móvil guarda en el propio móvil y después nos vamos a editarla para que podáis ver esta entrevista. Ya para ir rematando, Pablo, y dándoteles más fondos, gracias por atender a Anderik en esta primera experiencia en este Instagram. Vamos a utilizar la palabra inglesa, Instagram Live, en este caso claro. En asturiano sería, nos pusimos Alderiques directo, pero bueno, sería Alderiques o Instagram en directo. Damos la enhorabuena a la Academia del Cine Asturiano por esta iniciativa, por la razón por la que te llamemos, que esta historia de filmes de cuarentena. Como digo, entráis na su página web, academiadelcineasturiano.com, allí tenéis todos estos filmes.
Y remataría con una entruga, ya digo, y dándote les más fondas gracias por atendernos y la enhorabuena que transmitas a toda la gente que estáis en la Academia del Cine Asturiano por esta iniciativa, más en estos tiempos difíciles que vivimos, pero somos uno de los pocos medios que utilizamos el asturiano como lengua vehicular. ¿Qué per importante sería, de alguna manera, falaremos de los vecinos de los gallegos, qué per importante sería que esta lengua tuviera una dignificación, digamos, a nivel constitucional, para de alguna manera igualarnos, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo entiendo también que están trabajando en ello, aunque vaya más despacio de lo que quisiéramos, hay que darles tiempo y facilidades, sobre todo también, para llegar a bon port. Es Claro. lo que estás diciendo. Desde en la industria cinematográfica, por ejemplo, siguen haciéndose cosas en asturiano, non se fan muchas, eso é verdad, desde que desaparecieron va tiempo les ayudes a la producción en lengua asturiana baixaron considerablemente, pero todavía hai xente con conciencia que sigue traballando na nuestra lengua, nas nuestras lenguas. Sí, sí. Más nada, agradecemos de verdad a vosotros y a toda la gente que está viendo aquí poder explicaros un poquillín algo de la academia. Otra vez hablamos un poquillín más concreto de la academia y los próximos proyectos que tenemos, pero en este caso, en esta cuarentena, hablar de filmes de cuarentena. Y nada más, gente que tenga cosines grabaes, que quiera acercarse a la academia, que quiera mandarnos los enlaces a ponernos ahí en este listado, nada más que entran a la web, mándanos un contacto o a través del mail y vamos a agradecerlo nosotros desde la academia y toda la gente que pueda verlos. Sí, están diciéndonos que tuvo bien presto esos directo, o sea, que la gente prestó, bueno, y una primera experiencia, lo que sí, y una herramienta que sí que nos parece en Danderic es una vez, a ver si una vegada, perdón, es decir, entrugaves antes de les feches, bueno, una vegada que pase esta historia sí que nos parece una herramienta falladiza para hacer entrevistas, porque de alguna manera, sí, muchas vegadas el hacer la entrevista, digamos, típica que se preparan al Alderique y es más complicado que dar un sitio, a lo mejor decir, oye, estás en la casa, venga, pues hablamos de un tema concreto. Haremos pero interesante una entrevista más fresca, anunciándola, o sea, que hay una experiencia... Eso, que no usamos los filtros estos del Scares ni nada, ¿eh? No, también de verdad, sí, que podemos ponernos... Yo creo que sí. Que poner algo. Sí, podía ponerme yo un poco de pelo, sí, también de alguna manera, pero bueno, eso. Sí, no sé. Sí, una cosina así, sí, que sería de alguna manera tal. Pues más nada, Pablo, muchísimas gracias por atender al Deriques en este Instagram en directo y enhorabuena de verdad por este Filmes de Cuarentena. Comentamos a la gente, entráis en academiadelcineasturiano.com y desde allí pues podéis ver todos estos temas, esta serie de películas, este garrapillo de películas que está haciendo esta gente, y enhorabuena por labor. Más nada, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros, un saludo. Cuídate mucho, gracias, tallón. Bueno, despedimos ya a Pablo Quiroga Prendes y más nada, lo que vos decía, dende Alderiques, esta herramienta para irnos pera falladiza en estas circunstancias tan negativas, pues bueno, siempre queremos rematar este directo con un mensaje positivo, que es el que se llama la resiliencia, que cuando algo negativo nos pasa, pues en este caso hay que sacar la parte positiva. Danos las gracias la Academia del Cine Asturiano, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo a todo el mundo y remataría con eso, diciéndovos un par de cosas, pero un lado, que esta herramienta, como ainda nos queden unos 15 días más o menos de estar como nos hacemos
lo que lle este hashtag quedai en casa, de verdad, camentamos a que quedéis na casa porque veis que les midíes que se están llevando alantre, están faciendo que esta andancia que estamos careciendo tan grave a nivel mundial tea digamos, bueno, por lo menos baseando un poquitín, nos vamos a tentar informados, vamos a ofertavos entrevistas, entrevistas que hicimos en antes, si veis que estamos con alguien, no oye que se grabó en este momento, y vamos a utilizar esta herramienta, vamos a contactar con ellas personas de ellos ámbitos asturianos, y sobre todo eso, lo que vos decíamos, esa resiliencia que de lo negativo vamos a sacar esto positivo, que esta herramienta que vamos a utilizar en Alderiques, no solo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, sino también en un futuro para contactar con xente a lo mellor asturiano que non viva en Asturias, todos estes vamos a facer les secciones porque nos parece unha herramienta interesante e justamente Alderiques lo que quiere y es siempre ofertavos cuestiones novedosas. Muchísimas gracias a toda la xente que vos unisteis y como vos digo, vamos a poner este vídeo disponible a toda la xente. Gracias por los comentarios, gracias por estar ahí y estar soyertes porque ya estamos gestionando muchas entrevistas. Asturias 9 nos prestó mucho, de verdad prestónos, a nos lo que nos presta que teáis al otro lado, ya os digo, y a la gente que lo estéis viendo este vídeo después en las otras redes sociales, estáis oyertes a eso, al nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, @alderiques, tiene el mismo nombre, porque allí vamos a deciros cuándo vamos a hacer esta herramienta más legal, es decirlo a los collaces, oye, hay una plataforma digital de radio y televisión asturiano que va a hacer entrevistas en directo con ellos personajes. Gracias de verdad a todos por estar ahí. Talló y cuidaos mucho, quedáis en casa. Venga, Talló, gracias.